Hola, me llamo Juan Soto Casado y voy a hablar de los orígenes del rugby y de las diferentes variantes que tiene este deporte. Para conocer los orígenes del rugby debemos remontarnos al siglo XIX en Inglaterra. En esta época, los estudiantes de los colegios privados ingleses practicaban un deporte denominado mob football, que era una especie de fútbol primitivo que no tenía unas reglas fijadas, por lo que cada colegio jugaba de una manera diferente. Los antecedentes del rugby se establecen en el año 1823, con un estudiante del colegio de rugby, situado en el condado de Warwickshire de Inglaterra. Este estudiante estaba practicando el mob football y sin previo aviso agarró la pelota del suelo, la cogió en brazos y salió corriendo hacia el campo contrario y anotó un gol en la meta del equipo enemigo. Esta es una de las anécdotas más relevantes del rugby. A mediados del siglo XIX surgieron varias disputas, puesto que no estaban fijadas las reglas del rugby y querían unificarlas, porque en los partidos los jugadores establecían previamente las reglas, pero después no se atenían a ellas y había muchos conflictos. En 1845 fue la primera vez que se asentaron las reglas de este deporte y las promovió el colegio de rugby. Por eso el deporte toma este nombre, por el colegio, que se llamaba rugby. Y el colegio de rugby estableció unas reglas puramente ofensivas y físicas, dejando de lado las habilidades. Entonces, otros colegios que también practicaban el mob football decidieron crear otras variantes de reglas para ajustarlas un poco, puesto que consideraban que era un deporte muy agresivo, siguiendo las reglas del colegio de rugby. Y se fueron sumando por escrito diferentes números de reglas y seguía sin estar establecido una base del deporte. Entonces llegó un momento en el que surgieron varias opiniones contrarias y el colegio de rugby siguió manteniendo su creencia en que el rugby debía ser un deporte agresivo basado en la fuerza, y las opiniones contrarias se distanciaron de esta corriente, generando así el fútbol actual y por otra parte el rugby. Las diferentes variantes del rugby son el rugby touch y el rugby league. El rugby touch se diferencia del rugby union, que es el rugby convencional, porque es un deporte en el que se elimina la agresividad. Es decir, no se pueden hacer placajes ni tácticas demasiado ofensivas que puedan causar lesiones a los jugadores, porque su inventor lo programó para evitar las lesiones de sus jugadores durante la temporada. El rugby touch se denomina así porque touch en inglés significa tocar, es decir, a la persona que lleva el balón, una vez que le tocas, es como cuando pierde el balón y así se evitan las confrontaciones y las lesiones físicas. Después el Football League surge porque la Confederación Oficial de Rugby de Inglaterra se negó a financiar a los colegios del norte de Inglaterra, por lo que estos formaron su propia confederación y así surgió el Football League, que establece que en vez de 15 jugadores debe haber 13. Y por último voy a hablar sobre la ética del rugby, puesto que el rugby se representa como un deporte muy ofensivo, muy agresivo, que a menudo se tiende a